A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato. Fiscales suizos identificaron cuentas bancarias que contienen unos 9.000 millones de francos, unos 10.100 millones de dólares que pueden haber provenido de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el diario Le Matin Dimanche. Desde que se abrieron las investigaciones a finales de 2019, los fiscales de Zurich se han enterado de que personas cercanas al régimen venezolano tienen fondos en cientos de cuentas de unos 30 bancos, según el reporte publicado por el periódico suizo. La Fiscalía de Zurich no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, según la agencia Bloomberg. En otras informaciones, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, rechazó la detención en Rusia del líder opositor Alexei Navalny y aseguró que es evidencia de una clara violación a los derechos humanos por parte de uno de los principales aliados del régimen de Maduro. Alzamos la voz por su liberación y solicitamos al mundo libre actuar en conjunto en su defensa y contra la persecución a la disidencia, escribió en su cuenta en Twitter. En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario interino también expresó su respaldo hacia la lucha del pueblo bielorruso por la democracia y, como en Venezuela, pidió la libertad de los presos políticos y elecciones libres y justas en ese país. Saludo a la líder Svetlana Tikhanovskaya para poder avanzar en el respeto y a todos los líderes que fueron forzados al exilio por la persecución, detención, secuestro de quien hoy también usurpa poderes que ejerce más como dictador en Bielorrusia. Queremos pedir al pueblo de Bielorrusia, al Consejo de Coordinación, y lo que piden y lo que exigimos también en Venezuela: libertad para los presos políticos, fin de la violencia y la represión contra manifestantes pacíficos y, por supuesto, elecciones libres y justas, adaptadas a las normas internacionales que además han luchado. Entre tanto, defensores de derechos humanos en Venezuela y en el exterior iniciaron una campaña para la liberación de los 5 miembros de la organización no gubernamental Azul Positivo detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Feliciano Reina, de Acción Solidaria, abogó por la excarcelación de los activistas y pidió al sistema de Naciones Unidas actuar para proteger a los actores humanitarios en el país. El Estado venezolano debe reconocer y facilitar la labor humanitaria, no criminalizarla. El sistema humanitario de Naciones Unidas debe actuar decididamente en la protección de los actores humanitarios. Nos faltan 5. Queremos libres a nuestros 5 compañeros de Azul Positivo. Por su parte, Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, denunció que los delitos que se le imputan a los miembros de la organización no gubernamental Azul Positivo no tienen sustento político ni jurídico. De los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo detenidos arbitrariamente por militares. Prestar asistencia humanitaria en comunidades vulnerables en el Zulia no es un crimen y los delitos que se les imputan carecen de fundamento. Azul Positivo atiende a grupos de personas con VIH en Venezuela que no tienen acceso a medicamentos y además ayuda a familias en inseguridad alimentaria y asiste a comunidades vulnerables frente a la pandemia por el COVID-19. Los 5 integrantes de Azul Positivo se encuentran detenidos en un establecimiento militar en pésimas condiciones, tras haber sido sometidos a un proceso sin ningún tipo de garantías. Exigimos su liberación inmediata y el cese de la persecución. Nos faltan 5. Desde el estado Zulia,
Vecinos de las comunidades de bajos recursos, beneficiadas con el trabajo de la Organización Azul Positivo, pidieron la liberación de sus miembros porque son personas que han tendido su mano al pueblo. En esta invasión, de verdad hay muchos niños de bajos recursos, gente que no se había podido comer una arepa con mantequilla y queso y un pollo frito, y gracias a esta fundación nosotros lo hemos hecho, no lo hemos comido. Yo le doy la gloria primero a Dios, al que vive, pero nosotros estamos clamando para que a ellos ustedes los suelten, bájenlos, sáquenlos de donde están, del cautiverio, porque son personas que han tendido su mano al pueblo, son personas que están luchando por nosotros, por el pobre, por el que no tiene que comer, por el niño, por el anciano, y han tenido misericordia de cada uno de nosotros, algo que no se vive ahorita en Venezuela ni en otros países. Eso es raro, que Dios pueda usar a alguien para que nosotros seamos bendecidos y Él los bendiga. Y nosotros hoy estamos clamando que los suelten, que suelten de cautiverio a esa gente. En otras noticias, este domingo, el ministro para la Salud del régimen, Carlos Alvarado, confirmó 497 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en Venezuela. Con esos números, la cifra total de contagios arribó a 119.803. Alvarado indicó además que 5 personas fallecieron a causa de la enfermedad respiratoria en las últimas horas, elevando la cantidad de víctimas fatales a 1.106. En materia internacional, Brasil autorizó este domingo el uso con carácter de emergencia de las vacunas del laboratorio chino Sinovac y del anglo-sueco AstraZeneca, y vacunó a las primeras personas en un acto simbólico y polémico, ya que avivó la disputa política entre el presidente Jair Bolsonaro y el gobernador de Sao Paulo, João Doria. Por unanimidad, los 5 miembros de la dirección colegiada de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizaron el uso con carácter de emergencia de ambos antídotos tras una reunión de 5 horas que fue transmitida en vivo. El gigante suramericano aplicó este domingo en Sao Paulo las primeras dosis de la vacuna china Coronavac a Mónica Glasanz, una enfermera de 54 años de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Emilio Rivas, en una ceremonia en presencia del gobernador de Sao Paulo, João Doria, quien aseguró que el inicio del proceso de inmunización es una victoria en la batalla contra la pandemia que ha dejado más de 200.000 víctimas mortales en Brasil. Hoje, repito, é o dia V, Mônica. É o dia da vacina. É o dia da vitória. É o dia da verdade. É o dia da vida. Eu quero dedicar esse dia aos familiares dos 209 mil mortos com a Covid-19. 209 mil pessoas que foram a óbito nesta pandemia. Aos seus familiares, a nossa homenagem neste momento. Também, Mônica, aos 8.455.000 vítimas do coronavírus en nuestro país. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo durante su gira en el estado de Guerrero que su gobierno aceptó que se reduzcan las entregas de vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer ante la petición que la Organización de Naciones Unidas para evitar el acaparamiento y que tengan acceso los países pobres. Acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer. Ya estamos en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso. En otras informaciones, el presidente colombiano Iván Duque
anunció este domingo que su gobierno seguirá solicitando la extradición de los jefes del Ejército de Liberación Nacional, que son responsables del atentado terrorista perpetrado hace 2 años en Bogotá contra la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, que dejó 22 víctimas mortales. ¡Qué cobardes fueron! ¡Qué miserables fueron los que pretendieron e intentaron doblegar a nuestro país con un acto de semejantes proporciones de barbarie! Los responsables los seguiremos buscando, sabemos quiénes son, hemos dado con muchos de los autores materiales y seguiremos en la búsqueda de las capturas y extradiciones de los autores intelectuales. Pero que sea esta la ocasión también para recordar que en el espíritu claro del derecho internacional, nadie puede dar espacio de protección a quienes han cometido estos hechos. Entre tanto, el gobierno de Guatemala bloqueó este domingo, con el uso de la fuerza, el paso de una caravana compuesta por alrededor de 6.000 hondureños que buscan llegar a Estados Unidos, y mantuvo su postura de no dejar avanzar a la multitud sin una prueba de COVID-19. Los 6.000 migrantes se encuentran actualmente varados ante una barrera conformada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras y ubicado a 200 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala. Pasamos a Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden tiene previsto enviar una reforma migratoria pionera al Congreso en los primeros días de su mandato, que contempla una vía a la ciudadanía para los cerca de 11 millones de indocumentados que se estima viven en ese país. Según le dijeron al diario Los Angeles Times, activistas que defienden los derechos de los migrantes y que han estado en conversaciones con el equipo de transición para preparar el plan. Ese programa daría un acceso a la ciudadanía más rápido a 2 grupos protegidos actualmente por alivios temporales de la deportación, DACA, la acción diferida aprobada por Barack Obama para los llegados en la infancia, y los TPS, un estatus de protección temporal que han ido concediendo diferentes gobiernos a indocumentados de países donde se habían producido guerras o desastres naturales como Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros. Entre tanto, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue detenido ayer en Moscú a su regreso de Alemania, donde durante casi 5 meses se había recuperado de un envenenamiento con un agente tóxico militar del que ha responsabilizado directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El político de 44 años y principal enemigo del mandatario ruso fue interceptado por agentes de la policía en el control de pasaportes del aeropuerto Shemeretyevo de Moscú, que impidieron que le acompañara a su abogado, de acuerdo con su portavoz Kira Yarmish. En economía, los precios del petróleo caían este lunes, extendiendo las pérdidas que la semana pasada pusieron fin a un repunte impulsado por recortes de producción y una fuerte demanda china y las perspectivas de recuperación del mercado frente al aumento de las infecciones por coronavirus. El crudo Brent retrocedía 45 centavos o casi un 1% a $54.65 el barril, tras caer un 2,3% el viernes. El petróleo estadounidense bajaba 43 centavos, también casi un 1% a $51.93, tras haber perdido un 2,3% en la sesión de negociación interior. Pasamos a los deportes. La delantera venezolana Deina Castellanos marcó un golazo durante la victoria de su equipo, el Atlético de Madrid, en la final de la Supercopa de Fútbol Femenina de España contra el Levante, con marcador final de 3-0 este fin de semana. Gracias por confiar. Este equipo atlético femenino está para grandes cosas, escribió la venezolana en sus redes sociales, y ante las cámaras de televisión, después del encuentro, reconoció que siempre le gusta hacer goles. Sí, bueno, más
que todo con el triunfo, con el gol por supuesto, uno siempre le gusta hacer goles, más en una final y más si es para aportar al equipo. Creo que el objetivo está cumplido y eso es lo que más alegría da. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que tengan una feliz mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.